los delegados del gobierno nacional para la fase de alistamiento preliminar y también esa fase de diálogos que se va a tener con el Estado Mayor Central de las FARC, pues incluía a un guaviarense. Se trata de Pedro Arenas, exalcalde, ex representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, cofundador de la corporación Viso Mutov y un gran trabajador en la construcción de paz desde los territorios. Vamos a esta hora a comunicarnos con él para conocer justamente cómo avanza toda esa preparación de esos diálogos con las disidencias. Muy buenos días, Pedro, bienvenido y gracias por atendernos. Gracias, Laura, buenos días para usted, para el equipo de trabajo de Marandúa y para toda la audiencia a lo largo y ancho del Guaviare. Pues comencemos hablando, Pedro, de cómo se da este nombramiento, esa designación, cómo recibe usted esa invitación o esa noticia. Muy honrado, primero que todo, por la invitación que nos ha hecho el presidente a ser parte de este equipo que coordinará Camilo González Pozo, el presidente de Indepaz, persona a quien conozco de hace tiempos y con quien he trabajado, en un grupo muy diverso donde hay representación del empresariado, por ejemplo, con el señor Carlos Murgas, quien viene de la agroindustria, con un representante, como él mismo lo ha hecho conocer, del Centro Democrático y del expresidente Uribe en la mesa, como es el exministro Fabio Valencia Cosio, con trabajadores por la paz que vienen del movimiento afrodescendiente, del movimiento indígena, del movimiento campesino, del movimiento de víctimas. Entonces, y también de la fuerza pública, porque hay dos coroneles en uso de buen retiro de parte de la Policía Nacional. Entonces es un equipo muy diverso que ha sido afortunadamente muy bien recibido, que ha recibido buenos comentarios en estos primeros días cuando se han conocido los nombres. Además de honrado, pues es una oportunidad, como se anotaba hace un momento, de aportar un granito de arena en la construcción de paz. El acto administrativo expedido desde Presidencia, una resolución de la semana pasada, contempla básicamente tres aspectos. Uno, trabajar en función de alivios humanitarios para que el peso del conflicto se reduzca, especialmente sobre las poblaciones, sobre la población civil en particular. En segundo lugar, trabajar en defensa de los derechos humanos en el marco de estos diálogos. Y tercero, trabajar por el logro de, ojalá, de un acuerdo de paz que ponga fin a la conflictividad entre este grupo, el conocido como el Estado Mayor Central de las FARC, que ha recibido un reconocimiento político de parte de la presidencia. Es un grupo entonces al cual se le connota, se le caracteriza como en rebeldía política, con una agenda y se reconocen además todos los preliminares que se han tenido entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y representantes de esa organización. Entonces, por eso trabajaremos. Pedro, usted ha dicho, hay representantes de la oposición, representantes de los campesinos, representantes de otros sectores. ¿El caso suyo estaría en representación de qué sector? Pues he sido llamado, según entiendo, por el trabajo que hemos venido adelantando, pero también pues me honra saber que en ese equipo soy el único proveniente de la región de los Llanos Orientales y de la Amazonía, que en concreto viene de un departamento como el Guaviare, donde, a decir verdad, hacia el año 2015 ya se conocía de la existencia de una facción que se separaba de las órdenes del secretariado de las entonces FARC, que estaban negociando en La Habana un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Santos. Hay que recordar que allí en Guaviare, especialmente en la parte sur del departamento, en ese entonces, entre el 2015 y 2016, se conoció esa separación en cabeza del primer frente de FARC. Y pues desde ahí, desde el departamento de Guaviare, eso lo reconocen así todos los que han analizado el conflicto, se ha dado una evolución y un crecimiento muy rápido. Entonces, de alguna manera sí estoy como una persona que proviene de esa región de la Amazonía, que según han dicho conoce y ha trasegado, y yo he trasegado toda la región, he crecido en medio de estas situaciones del Ariari, el Meta, el Guaviare, la región del Guayabero,
y que he podido intercambiar durante muchos años con las comunidades y los gremios en toda esta parte del país. Entonces, seguramente esperan que podamos aportar en esos temas que nos interesan, como los temas ambientales, los temas del ordenamiento, de la participación, del poder local y supongo yo también de la política de drogas. Y con esa visión que usted lleva de territorio, Pedro, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy departamentos como Guaviare, como Caquetá, como Putumayo, está viviendo nuevamente esas olas de violencia, esas extorsiones y además de eso la disidencia de las disidencias, ¿no? Una problemática que ya habíamos hablado en algún momento desde el mes de diciembre del año pasado, y esto todavía está presente en los territorios nuevamente, y la percepción que se tiene aquí es que en medio de este cese bilateral que se ha tenido con este gobierno, se ha permitido nuevamente que se fortalezcan estos grupos ilegales y establezcan nuevamente ese poder territorial en departamentos como esto. ¿Con qué perspectiva llega usted a estos diálogos teniendo en cuenta la situación que hay en territorio? Pues he podido escuchar y conocer de primera mano los testimonios de muchas personas que mencionan temas como los que usted acaba de citar. Conozco pues también en otras zonas del país de las afectaciones que el conflicto armado ha tenido sobre los pueblos indígenas, sobre las comunidades afrodescendientes, sobre las comunidades campesinas, las afectaciones a actividades económicas adelantadas por gremios como el comercio, el transporte, también las afectaciones sobre el poder local, como por ejemplo se conoce en el departamento del Meta por denuncias que ha hecho el señor gobernador de ese departamento en relación con alcaldías, con el funcionamiento de las obras públicas, de la contratación pública. Pero como ha dicho el alto comisionado para la paz, el doctor Danilo Rueda, se trata en una conversación a partir del principio de que el diálogo es el camino para que las partes se puedan sentar y controvertir con argumentos, de hacer un esfuerzo por justamente reducir todos esos impactos que la conflictividad tiene sobre la población, en particular sobre la población civil, sobre los niños, niñas, adolescentes, sobre las comunidades más vulnerables. Y se trata de una ética de poner en principio, primero que todo, el derecho a la vida. Y el presidente de la República lo ha manifestado claramente cuando habla de una Colombia potencia mundial de la vida. Lo que él prioriza es que en nuestro país se reduzcan los homicidios. Esto quiere decir reducir violencia, reducir la muerte. Y por esa razón se hace un esfuerzo, no solamente con esta organización, sino con otras, como el país conoce, se adelantan conversaciones con el ELN, se busca encontrar salidas jurídicas para hablar también con la Segunda Marquetalia, se buscan salidas jurídicas para hablar también con las AGC, incluso con expresiones de violencia en zonas urbanas como el país conoce también en lugares como Quibdó, Buenaventura, Medellín. Entonces es una apuesta en la que lo que prima es la búsqueda del respeto al derecho a la vida y avanzar, ojalá, hacia encontrarle salidas definitivas a las conflictividades armadas por la vía del diálogo, porque el otro camino es el que históricamente se ha practicado, el camino del uso de la fuerza, el camino de la militarización, de cuando impera el ruido de los fusiles y eso no deja escuchar la voz de los contendientes. Entonces, aquí lo ha expresado, insisto, muy bien el alto comisionado, lo que prima es esa ética del diálogo. Sí, Pedro, y hay hoy un tema y es, en este momento ustedes ya como delegados o designados oficiales, ¿en qué están? Hay una fase de alistamiento, se había anunciado la vez anterior una fecha ya con un posible inicio de diálogos, luego pasó este rompimiento pues del cese bilateral que se tenía, y en este momento, ¿en qué estado están esos acercamientos entre ustedes, ahora designados por el gobierno nacional, y los representantes del Estado Mayor Central?
Yo creo que usted ha empleado la palabra correcta, que es la de preparación, alistamiento. Las partes, incluso antes de la conformación de esta comisión, formalmente ya venían en esas conversaciones, venían trabajando incluso en unos documentos preliminares. Pues por ahora lo que tenemos es el acto administrativo de la presidencia y un par de reuniones adelantadas bajo la coordinación del señor alto comisionado. Y en el marco de eso, pues hemos podido conocer que hay unos pasos de carácter jurídico que se está pendiente de que se resuelvan. Ayer, por ejemplo, y esto lo menciono porque es público, se mencionaba a través de redes sociales por parte del EMC que ha habido una especie de demoras de parte de la institucionalidad en la resolución de esos aspectos jurídicos. Entonces, esos son cosas que se tienen que resolver primero antes de que se puedan producir unos encuentros ya formales entre las partes. Pero sí quiero señalar públicamente que lo que hemos podido conocer es que hay plena disposición de las partes para que se avance lo más rápido posible, ojalá en el camino del restablecimiento del cese del fuego y por qué no de otras hostilidades, y avanzar en la definición de una agenda temática que conlleve a una mesa formal de conversaciones y ojalá de negociación para la resolución de esa agenda temática. Pero son pasos que se tienen que ir dando con una secuencia y lo que nosotros como integrantes de esa comisión pues hemos manifestado es que estamos prestos y con toda la disposición y la voluntad, en este caso en representación del señor presidente y del gobierno nacional, para acometer justamente ese proceso de conversaciones. Usted toca un tema importante y es lo que se ha conocido de manera pública. Ayer veíamos a través de la cuenta de Twitter del Estado Mayor Central, pues decir que no está o no ha sido confirmado que Venezuela vaya a ser como un país garante, como lo está anunciando el presidente Gustavo Petro. De esos países garantes, de esa participación de la comunidad internacional, ¿se ha hablado algo? ¿Se ha dicho algo? Este proceso ha contado, por lo que también hemos podido conocer, con la facilitación permanente de parte de la misión de observación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que entre otras tiene una oficina en San José del Guaviare, también con el apoyo de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, la MAP OEA, y tiene unos facilitadores en particular, y es de público las iglesias, tanto la Iglesia Católica como el Consejo Mundial de Iglesias, que agrupa a las iglesias protestantes o iglesias cristianas en Colombia, y se sabe también públicamente de la facilitación y el acompañamiento por parte de otros países como Noruega, que es el caso más conocido, y ya la conformación de un grupo de países garantes o acompañantes está en esa definición, pues es un asunto que muy seguramente la oficina del alto comisionado lo hará formal y público cuando ya esté concretado entre las partes. Hay un esfuerzo y una manifestación también de voluntad de varios por participar de este proceso y eso es algo en lo que se está trabajando. Se había hablado en algún momento, Pedro, de la posibilidad de establecer esas mesas de diálogo en Noruega. Esto fue muy temprano cuando comenzaba estos acercamientos entre el gobierno y el Estado Mayor Central. En este momento, esa idea se ha descartado. Hablábamos también con algún analista y decía, lo mejor es que estas negociaciones, estos diálogos se den en los territorios cerca a las comunidades. Hoy, ¿cómo está esa posibilidad de que sea o fuera del país o aquí? El tema de instalarlo fuera del país fue una propuesta que se lanzó, entiendo, en un encuentro realizado en los Llanos del Yarí, y fue una propuesta de una de las partes, en este caso del MC. Cualquier paso que se dé en el sentido de la metodología, del funcionamiento de la mesa, de los lugares, de los tiempos,
pues debe ser acordado entre las partes o será acordado entre las partes. Parece que hay un consenso justamente en esto último que usted menciona, y es que haya participación de las comunidades y sea lo más cercano posible a los territorios. Ese es un asunto que forma parte justamente de la conversación, la construcción de todos esos detalles, ¿no? Sí hay una aceptación de que la comunidad internacional esté muy cerca de este proceso, garantizando, acompañando, pero también hay una disposición para que haya ojalá una metodología novedosa en el sentido de facilitar que la voz de las comunidades esté presente, y la mejor manera de que la voz de las comunidades esté presente es que las conversaciones se den en territorio colombiano. Mire usted las situaciones que se han tenido en otros procesos que se han hecho fuera del país, en donde se le dificulta a las comunidades llegar hasta allí. Hemos tenido muchas experiencias en ese sentido, no voy a entrar en detalles sobre ellas, pero insisto, la metodología y esos detalles ya propios del funcionamiento serán objeto justamente de la conversación entre las partes. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos detalles. Pedro, del cambio un poco el tema, porque usted lo ha dicho, el trabajo que usted ha venido haciendo, especialmente con comunidades que han vivido de estos cultivos ilícitos, esa transformación, usted ha acompañado todos esos procesos, no solamente aquí en el Guaviare, sino en sectores y regiones como Nariño, el Cauca y todo este sector. Ayer el fiscal general de la Nación dijo que desaprobaba, por primera vez en 30 años, desaprobaba esta política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto lo hizo en el Consejo Nacional de Política Criminal. ¿Qué significa hoy que el fiscal pues diga no y por qué está rechazando? ¿Cuáles son esos puntos para nosotros poder entender un poco más esa política a la que le está apostando el gobierno nacional? Ahí cambiamos de tema justamente y quiero ya referirme pues a eso como parte del trabajo que adelantamos de forma independiente al tema anterior. El señor fiscal con esto lo que deja nuevamente en claro es que no comparte la política que lidera el señor presidente de la República, no solamente en este tema, sino también hemos podido ver pronunciamientos del fiscal contrarios a lo que quiere liderar el presidente. En el caso particular de la política de drogas, históricamente la Fiscalía se ha caracterizado por tener una postura dura en donde prima el uso del derecho penal por encima de consideraciones sociales. Un poco entiende uno que ese es el mandato de la Fiscalía, porque seguramente me están escuchando también fiscales o funcionarios de esa entidad, o abogados. El mandato de la Fiscalía como ente acusador es la persecución del delito. Pero en el pasado ya ha habido, incluso con otros fiscales, con pronunciamientos de la Fiscalía contrarios a avanzar en una política de drogas más basada en derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2005, cuando nosotros planteamos la primera ley de coca en el Congreso de la República, la primera entidad que salió en contra de eso fue la Fiscalía. Y luego citaron al Consejo de Política Criminal y se atravesaron en eso. Cuando las comunidades y también algunas instituciones, como en su momento la Defensoría del Pueblo, pusieron ante el Consejo Nacional de Estupefacientes todas sus críticas al programa de aspersiones aéreas, la Fiscalía era una de las que más defendía las fumigaciones aéreas con glifosato. Después del 2016, se han intentado 3 o 4, creo que 5 ya iniciativas de tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores de coca en el Congreso. Incluso un par de esos proyectos han sido liderados por el Ministerio de Justicia para tratar de cumplir con uno de los compromisos del punto 4 del Acuerdo de Paz de 2016. Y no se ha contado con el respaldo de la Fiscalía en ese sentido y el proyecto no ha avanzado en el Congreso. Ahora el gobierno, después de hacer decenas de mesas de trabajo en los territorios,
ha concluido con el acompañamiento técnico de la UNODC con una propuesta de política de drogas en donde pasa de perseguir a las familias cultivadoras y a los usuarios de sustancias a tener una consideración más de desarrollo social, de salud pública, de concertación y participación. Y la Fiscalía dice que no está de acuerdo, o el fiscal dice que no está de acuerdo. Y dice que no está de acuerdo porque estima que si bien es loable, así menciona su pronunciamiento, que haya unas consideraciones sobre cultivadores y usuarios, el país debe mantener mano dura en la persecución del narcotráfico y debe tener una política clara de persecución a las drogas. Entonces esa ha sido la diferencia y entiendo que anoche han decidido en el Consejo Nacional de Estupefacientes tomarse una pausa para analizar el planteamiento del fiscal. Entonces ahí estamos, Laura. Está muy, digamos que complejo, sobre todo porque son dos visiones completamente diferentes, como usted las plantea, pero esto también, y con usted lo hemos hablado en anteriores ocasiones, Pedro, y para ir concluyendo, tiene que ver mucho también con la presión que puede estar generando un socio como Estados Unidos para el país. No, los Estados Unidos, y esto se desprende de las declaraciones después de la visita del presidente Petro, el presidente Biden, hace un par de meses, en donde Estados Unidos ha manifestado claramente que respeta la orientación y la definición de política que tenga nuestro gobierno. El presidente ha definido que el peso de la ley debe ir hacia la interdicción, a la captura de grandes narcotraficantes y a el decomiso de bienes que hayan sido fruto del lavado de activos. Es decir, define que se usará todo el peso de la fuerza pública, pero también del derecho penal en esa instancia, en la instancia de los que se lucran más del negocio del narcotráfico, en esa parte de la cadena de valor, y que debe primar sobre las comunidades rurales un enfoque de desarrollo y debe primar sobre los usuarios un enfoque de salud. Eso ha dicho tanto la Embajada como el Departamento de Estado, lo respetan. Lo que necesitan los Estados Unidos, y así lo han dejado conocer, es que haya resultados. Entonces, que si se cambia el enfoque, pues haya resultados. De hecho, han tomado la decisión, y ustedes también tal vez hablaron de esto en Marandúa, de dejar de medir la superficie cultivada. Un monitoreo que cada año nos entregaban, que casi siempre iba por encima de los datos del CIMSS y de UNODC. Sí. Un monitoreo basado en satélites que manejan. ¿Y por qué dejaron de hacerlo? ¿Por qué dejaron de hacerlo? Porque anunciaron que pues es de manera temporal, pero llama la atención sobre todo cuando pues vienen o se había entendido tal vez en algún momento como que dependiendo de esos resultados se daba una inversión o se daba ese apoyo y de manera pues así lo anuncian y lo suspenden ese monitoreo. ¿Por qué y qué impacto tiene eso? La gestión del embajador Luis Gilberto Murillo en Washington en este y otros temas ha sido muy importante, especialmente en el cabildeo con el Congreso, con el Departamento de Estado y la propia Oficina de Drogas de la Casa Blanca. Nosotros ya tenemos un sistema de monitoreo, estamos pendientes de que la UNODC dé a conocer los datos del comportamiento de los cultivos el año pasado, a 31 de diciembre. También la Policía Nacional tiene instrumentos que permiten hacer mediciones respecto del comportamiento de esa economía. Entonces hay datos disponibles. La abundancia de muchos sistemas de medición lleva a confusión. Ese es un punto. El otro es que Estados Unidos desde fines del año pasado, con el presidente Biden, definió que en su relación con Colombia, especialmente para las zonas donde hay cultivos, debe haber un abordaje más integral. Ellos le llaman un enfoque holístico que debe incluir, ojalá, otros indicadores. Dentro de esos indicadores, el único no puede ser el de las hectáreas, porque eso ya no nos dice nada como país, cuántas hectáreas tenemos, cuánta cocaína se produce. Mientras tanto no nos dicen nada, por ejemplo, sobre cuántos kilómetros de carreteras fueron construidos, cuántas escuelas hay, cuántos profesores hay, cuántos médicos por cada
100.000 habitantes, cuántas cooperativas se conformaron o asociaciones de productores fueron respaldadas, cuántos productos lícitos llegaron al mercado, para citar solamente algunos de los datos que hemos trabajado nosotros de otros indicadores que debieran estar siendo medidos en esos territorios. Entonces, hay una oportunidad ahí, en el momento en que Estados Unidos deja de medir, para que los dos gobiernos trabajen en esos otros indicadores, muchos de carácter social, asociados a servicios públicos, derechos elementales, a construcción de infraestructuras, acceso a mercados. Y ojalá que nuestros gobiernos, el gobierno colombiano mejor, aproveche esta coyuntura para meterle el diente a ese tema. Pues sí, definitivamente esto no se había visto en los últimos años y por eso nos llama la atención, sobre todo cuando pues el tema de las drogas a nivel mundial ha cambiado un poco esa perspectiva y esa perspectiva mejor de esa lucha y esta visión que plantea el gobierno nacional pues va muy en camino de eso. Sin embargo, pues este choque con el fiscal y con la fiscalía como autoridad también judicial en el país pues es hoy tema de conversación y por eso valía la pena ampliarlo. Omar tiene pregunta. Sí, quería ver esto, lo que está pasando en el contexto internacional frente al mercado de la droga, el mercado de la coca, en el cual hemos conocido un informe, Laura, del Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos, en el cual habla de que como Estados Unidos había sido como uno de los mercados grandes para la coca proveniente de Colombia, de Bolivia y Perú, ha venido cambiando frente a una tendencia en la cultura de consumo en los Estados Unidos, en la cual se entra a jugar un papel importante la transición a la droga sintética como el fentanilo. Es decir, estos mercados están cambiantes, por eso dicen que ya los mercados de la coca se van hacia Europa. Esto de alguna manera también ha incidido frente a la lucha que viene realizando el gobierno colombiano para no dejar salir la coca hacia estos mercados, Pedro. Omar, le quiero rogar un favor, que en adelante, cuando hablemos de ese mercado internacional, hablemos más de la cocaína que de la coca, para hacer la distinción entre la planta, que entre otras tiene una serie de usos benéficos ya muy difundidos, desde los usos en la gastronomía, pasando por los usos en la industria médica y mucha serie de otros derivados que ya están probados en Bolivia, en Perú, pero también aquí en Colombia. Entonces, distingamos entre coca y cocaína. En efecto, en el mercado de drogas ha habido unos cambios. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el caso específico de los Estados Unidos es que para las autoridades de drogas y las autoridades de salud hay una sustancia que está generando mayor preocupación que la cocaína, y es el fentanilo. Como una sustancia que es más riesgosa para la población, que es más dañina y que está representando más trabajo, si se quiere, por decirlo de manera simple, para el sistema de salud y para las autoridades. Entonces, el foco en este momento y el trabajo en el cual están concentradas las autoridades en Estados Unidos es en ver cómo reducen riesgos frente a esas sustancias sintéticas que se están extendiendo. No quiere decir esto que la gente que consumía cocaína se esté pasando otras sustancias, sino que en términos generales para estos países representa más peligro en la sociedad la aparición de estas nuevas sustancias que los peligros que representa la cocaína, lo cual no quiere decir que la cocaína no sea peligrosa, pero se vuelven prioridad estas otras. Ahora, con respecto a la distribución del mercado de cocaína, los países que más han entrado recientemente en esos consumos de cocaína son los países de Oceanía, son incluso países de la propia América, partiendo, por ejemplo, del caso de Brasil, de los países del Cono Sur, los países del Caribe y los países de Centroamérica y México. Esos países que antes en muchos casos eran solamente de tránsito, ahora también son de consumo. Y hay un mercado importante, según el último reporte global del mercado de cocaína presentado por Naciones Unidas hace 2 meses, en donde países que antes no consumían esa sustancia están entrando en ella. Incluso países de África, que me faltaba mencionar ese continente, por ejemplo,
el caso de Sudáfrica y varios otros países del continente africano. Entonces hay una parte importante de la producción de cocaína que está yendo a estos nuevos destinos, pero Estados Unidos y Europa se mantienen más o menos igual en su comportamiento o en su demanda de cocaína que en los últimos 10 o 20 años. Y esto también, pues hay que decirlo, es una situación para analizar. Hay más países consumiendo, según los reportes globales, y al mismo tiempo hay más producción. Colombia, de hecho, tiene sobreproducción, como hablamos con ustedes el otro día, pero Bolivia aumentó casi en un 33% su producción en los últimos 3 años, y Perú casi duplica su producción en los últimos 4 años. En la selva amazónica peruana hay un incremento gigante del cultivo de coca para cocaína. Y hay producción también ahora en zonas de frontera del lado ecuatoriano, hay producción también en zonas de frontera del lado venezolano, hay producción en países centroamericanos como Honduras y Guatemala. Entre otras, esto nos llevaría también a tener que aceptar que por esa sobreproducción y por entrar nuevos actores en el juego de la producción, pues el precio de la pasta base en Colombia esté cayendo. Está cayendo y esté de cierta manera en crisis también estos sectores cultivadores pues de coca en el país, que quedaron a la espera también de ese cumplimiento de los programas de sustitución voluntaria y que siguen a la espera todavía, apostándole a que esos proyectos productivos dentro de programas como el PENIS pues lleguen en algún momento. Pedro, vamos a estar muy pendientes y atentos. Una felicitación por esa designación como delegado del Gobierno Nacional en estos diálogos. Estamos muy pendientes aquí desde el territorio porque usted lo ha dicho, el contexto y esa voz que llega desde la región pues será la suya en esa mesa de diálogos. Así que le agradecemos a usted este espacio, esta conversación tan importante y sobre todo tan aterrizada a nuestra región, de lo que viene con el tema de los diálogos y también por supuesto con todo este tema de esa política nacional de drogas. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por sus palabras, Laura, y por la invitación que me han hecho a sus micrófonos en Marandúa. Espero que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, Pedro, y éxitos en esta fase de alistamiento que sabemos va a ser crucial para el futuro y esa paz total a la que le apuesta el gobierno. Gracias. Son las